Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a continuar con la serie de videos en función a lo que es la conexión de SQL con C Sharp en la versión 2022. El último día estuvimos trabajando con la conexión específicamente, ¿verdad? Creamos una clase a la que le llamamos conexión. Creamos nuestras variables privadas, en este caso el nombre para la base de datos, el servidor, el usuario y la clave. Establecimos los valores, en este caso directamente cargados a las variables a partir de un constructor, solo que este constructor está como tipo privado, y para que esas variables tengan validez o sean asignadas a esas variables, pues generamos una instancia como tal. Esa instancia pues se encuentra en este método que es el del public static connection, ¿verdad? Si no se generó la instancia, pues el método se encargará de crearla sin ningún problema. Después, pues nosotros vamos a poder, en este caso, poder eh, generar una conexión, ya sea por autenticación de Windows o por autenticación de SQL, mandando los datos del usuario y la clave, si es por autenticación de SQL, o si es por autenticación de Windows, pues mandamos la cadena de conexión, el nombre del servidor y la base de datos, y este elemento que es el Integrate Security, el SCPI, para poder conectarnos. Entonces, aquí creamos un método al que le llamamos crear conexión, y este pues va a generarnos la cadena de conexión, en pocas palabras. El día de hoy pues vamos ya a arreglar el diseño y vamos a crear otro. En este caso vamos a crear otra clase, ¿verdad? Esa clase pues nos va a servir a nosotros para poder trabajar con todo lo que tiene que ver con las consultas. Voy a enviar las consultas directamente desde esa clase a la base de datos. También tenemos que crear otra clase entidad, podríamos decirlo, por medio de la cual vamos a estar haciendo la transferencia de información del formulario de la clase, y esa se lo envía a la base de datos, o en este caso a los métodos que tienen comunicación directa con la base de datos, y viceversa. Toda información que venga a la base de datos pasa por esta clase entidad y la agrega en una tabla o en los cuadros de texto. Todo dependerá con qué estemos trabajando. Hasta el momento pues no tenemos un diseño como tal, vamos a tener que trabajarlo. Vamos a agregar una etiqueta aquí. Ahí ya la tenemos. Aquí no me ha cargado las propiedades. Si en algún punto les pasa esto, abren una vez de nuevo el proyecto y no les carga las propiedades, ejecútenlo, ¿verdad? Ejecútenlo. Esto es como una especie de carga. Necesita que cargue bien todos los elementos del programa, y después pues ya nos va a dejar visualizarlas. Entonces si yo selecciono aquí, pues debería cargarme las propiedades. Vamos a ver si me las carga. Vamos a darle un momento. Ahí estamos. Ya nos cargó las propiedades. Entonces en esta propiedad vamos a colocarle el ID, ¿verdad? Vamos a colocar el ID. Voy a colocar los nombres de los elementos de la tabla. Si ustedes recordarán, creamos una tabla en lo que es SQL Server. Vamos a ir a SQL Server. Aquí está, la tabla se llama info alumnos, ¿verdad? ¿Qué campos tiene? En este caso pues tiene, vamos a darle clic derecho, edit top 200, y pues este tiene el ID, nombre, apellido, correo y teléfono. Esos son los campos que tenemos ahí. Entonces acá voy a agregar el ID, vamos a agregar otro elemento al que le vamos a llamar en este caso nombre. Vamos a agregar otro que va a ser el del apellido. Vamos a agregar otro que es el del correo. Ahí estamos. Vamos a agregar otro más. Es el del teléfono. Y ahí ya tenemos nuestros campos. Vamos a alinearlos bien. Aquí en la parte de arriba, alinear al lado izquierdo. Vamos a dejar
el mismo espacio vertical y ahí estamos. Ahora pues vamos a agregar los cuadros de texto respectivos. Vamos a trabajar un diseño bastante sencillo y práctico, ¿verdad? Voy a cambiarle la fuente para que se vea bien a la hora de ejecutarlo. Vamos a ponerle 14 también, negrita 14. Y ahí tenemos el ID. Entonces vamos a ir generando varios de estos. Varios cuadros de texto específicamente. Ahí estamos. Y ahí podríamos dejar este diseño o podemos hacer que este tenga el mismo tamaño. Ya dependerá del diseño de cada uno de nosotros. Ahora, esto sí, pues le vamos a tener que colocar nombre. Vamos a colocarle aquí txtid. Este otro se va a llamar txtnombre. Este de aquí pues le vamos a llamar txtapellido. Estamos agregando un prefijo. Y pues estamos nombrando los cuadros de texto, porque así pues tenemos un mejor control, por supuesto. Aquí vamos a colocarle correo y a este otro pues le vamos a colocar teléfono. Listo. Ahí está. Vamos a agregar los botones. Poco a poco vamos a ir programando los diferentes botones que agreguemos aquí. A este pues vamos a poner btn a ingresar. Este va a ser el botón para ingresar los datos. Vamos a cambiarle aquí la propiedad. Ponerle negrita 12. Listo. Y vamos a cambiar la propiedad text también. Y le vamos a poner ingresar. O sea, ingresar los datos en pocas palabras. Vamos a copiar y pegar este botón. A este otro pues le vamos a colocar editar, ¿verdad? Podemos colocarle editar o actualizar. Esto es para poder editar los datos de la base de datos. btn editar. Vamos a crear otro más. Vamos a ponerlos ahí que coincidan específicamente. Esto vamos a poner btn eliminar. Nos va a servir para eliminar registros. Aquí pues es importante que aprendamos a utilizar todas las operaciones, solo que ya a la hora de trabajarlo en sistemas reales pues es necesario considerar si vale la pena eliminar los registros o mejor mantenerlos como un histórico y solo desactivar a los usuarios o a los elementos con los que se esté trabajando, ¿verdad? Todo dependerá del entorno de trabajo. Y aquí por último pues voy a colocar el botón limpiar o nuevo, si quieren llamarlo así. Aquí moví aquí moví este sin querer. Vamos a dejarlo en default. Ahí estamos. Y aquí le vamos a poner btn limpiar. Y ahí están los nombres. Muy bien, ahora pues voy a agregar otro elemento más. Vamos a agregar en este caso una pequeña tablita, pero voy a agregar dos cosas. Voy a agregar un cuadro de texto más. Y a ese cuadro de texto le vamos a colocar txt buscar. Con eso vamos a empezar. Voy a generar este espacio para poder buscar nombres de los usuarios o en este caso hacer una búsqueda por apellido, por ejemplo. Para eso me va a servir, ¿verdad? Dentro de un grid, ¿verdad? Una tabla específicamente. Vamos a poner aquí buscar. Ahí está. Vamos a reducir un poco el tamaño que se acople más o menos al tamaño del cuadro de texto. Y ahora pues voy a buscar acá un data grid view, ¿verdad? Entonces vamos a colocar el data grid view acá. Vamos a colocarlo más o menos así.
que se acople. Lo voy a dejar así algo pequeñito porque por el tamaño de la pantalla específicamente. Y voy a agregar otra etiqueta aquí. Y esta etiqueta, le voy a dejar el nombre por defecto label. O le vamos a cambiar el nombre, vamos a colocarle LBL filas. Vamos a ponerle ese nombre. Nos va a llevar el control de las filas que aparecen en el data grid. Pues, por ejemplo, acá vamos a colocarle número de filas. Entonces va a aparecernos de esta manera, pero ya conforme vayamos trabajándolo, pues simplemente se va a modificar. Muy bien, entonces aquí en el form vamos a colocarle ejemplo base de datos. Ahí está. Ese nombre le va a aparecer por defecto. Muy bien. Entonces vamos a empezar a trabajar con todo esto. Número 1, vamos a crear una clase nueva. Ahorita trabajé el diseño, este es mi diseño principal. ¿Qué voy a hacer? Voy a guardar o almacenar información, datos específicamente, el nombre, apellido, correo y teléfono. Voy a poder editar los datos de estos usuarios, voy a poder eliminarlos y limpiar todos los campos específicamente. Puedo hacer una búsqueda, ¿verdad? Ya sea por nombre o apellido, eso lo explicaba en la sesión anterior. Es las consultas específicamente, entonces vamos a aplicarlas ahora. Muy bien, vamos a hacer algunas modificaciones también con esto. Por ejemplo, con el Data Grid View voy a colocarle como nombre, le vamos a poner un nombre así sencillo. Vamos a ponerle DGB Datos, así sencillito, DGB Datos. Y voy a hacer una modificación, por ejemplo, en la propiedad Selection Mode. Vamos a hacer una modificación en Selection Mode. Acá. Aquí le voy a poner Full Row Select. ¿Por qué voy a hacer esta modificación? Si ustedes ven que dice, indica cómo se pueden seleccionar las celdas del Data Grid. Esto me va a servir para seleccionar todos los elementos de acuerdo a las filas con las que esté trabajando. Esto más adelante me va a servir para poder venir y capturar la información que tengo en cada una de las filas del grid y agregarlas a mis cuadros de texto. Para eso me va a servir esa modificación que estoy realizando. Muy bien, vamos a ir entonces acá al proyecto. Voy a venir y le voy a dar clic derecho y vamos a agregar una clase nueva. A esa clase le vamos a poner datos SQL, ¿verdad? Datos SQL. ¿Qué es lo que va a manejar ese datos SQL? Va a manejar todas las consultas que yo le vaya a hacer a la base de datos, en pocas palabras. Entonces aquí ya tengo mi clase. Ahora, aquí hay una cuestión importante sobre estas clases. En algún momento estas clases pues podrían darnos algún problema de acceso. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues, si se dan cuenta aparece como internal. Entonces ahora lo voy a colocar public. ¿Por qué lo voy a colocar public? Para que sean accesibles desde otras clases y pues haya comunicación entre estas cuando yo esté transfiriendo información. Para eso me sirve el public. Bueno, entonces ya cambia public class, por ejemplo, datos SQL. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a crear aquí? Primero que nada voy a crear un método para listar los elementos de la tabla, en este caso datos alumno, ¿verdad? Entonces me voy a SQL, ustedes se recordarán, aquí tengo, bueno, no es datos alumnos, es info-alumno, vamos a modificar eso. Entonces aquí info alumno, ahí está. Para eso me va a servir este primer método, pero este método lo que pretende hacer es utilizar un objeto de tipo data table. Entonces yo voy a colocar aquí public data table, pero si se dan cuenta no me lo reconoce. Y el método se va a llamar listar. Así sencillo. Pero vean, me está marcando error. Dice que nombre del tipo del espacio de nombre data table no se encuentra. Yo necesito agregar un using y aquí me va a indicar. Me está diciendo que yo agregue un using system.data. Le damos doble clic y lo agrega.
¿Y qué pasa cuando yo agrego el using system.data? Automáticamente me reconoce el objeto data table. Y vean que dice, representa una tabla de datos en memoria. En pocas palabras, toda la información que yo obtenga de la tabla de la base de datos la va a guardar en este objeto de tipo data table, que no es más que una tabla almacenada en memoria, ¿verdad? Entonces acá vamos a crear esto, SQL Data Reader, aquí, y le vamos a poner lista. Esto lo que va a hacer es que nos va a permitir leer la secuencia de filas en una tabla dentro de la base de datos, en pocas palabras. Es decir, el SQL Data Reader viene y nos va a permitir leer toda la información de la tabla que yo tenga o las tablas que yo tenga en SQL, aunque no me lo esté reconociendo. Ahora, ¿por qué? Porque necesito agregar otro using, que es un system.data, pero es el de SQL. Aquí me lo va a decir. Using system data SQL client. Esto me permite utilizar todos los elementos, o en este caso esos objetos que hagan referencia al trabajo con tablas y toda la parte de la conexión a la base de datos. Eso es lo que vamos a hacer. Lista se va a llamar mi variable, ¿verdad? Bueno, entonces ahora aquí vamos a colocar un comentario si ustedes quieren. Este nos permite leer una secuencia de filas en una tabla dentro de SQL Server. Muy bien. Ahora necesito crear otro objeto aquí, o generar la instancia. Vamos a generar un data table, ¿verdad? Un data table, solo que no le vamos a poner dt null, sino que vamos a poner data table. Y le voy a poner un nombre. Tabla va a ser igual a new data table. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy generando una instancia al objeto data table. Ya lo estoy preparando. Ahora yo tengo que venir y debo conectarme a la base de datos. Pero para poderme conectar a la base de datos yo ya tengo mi clase que se llama conexión. Entonces vean, aquí debemos conectarnos a la base de datos. Yo puedo utilizar la instancia que tengo dentro de la, o el método para conectarme que tengo dentro de la clase conexión, y siempre estarlo utilizando para conectarme a la base de datos. Entonces voy a usar aquí SQL Connection, ¿verdad? Voy a usar un objeto de tipo SQL Connection, lo declaro con una variable, vamos a dejarle con, solo que no va a ser igual a null, sino que va a ser igual a new SQL Connection, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Bueno, estoy preparando un objeto, generando una instancia de tipo SQL Connection, ¿verdad? Lo nombré con, en este caso, que es de conexión. Esto me va a permitir venir y preparar todo el entorno para enviar el string de conexión a SQL. Entonces acá vamos a usar un try catch para el control de errores, ¿verdad? Y en este caso vamos a usar un exception, perdón, y la variable. Ahí está. Entonces aquí tengo mi try catch. Con esto pues vamos a estar controlando todos los posibles errores que se generen cuando yo genere algún tipo de consulta a la base de datos y pues esta no funcione correctamente. Entonces acá vamos a crear nuestro string. Este string SQL, vamos a ponerle a la variable. Esta es una variable, ojo, yo le estoy colocando SQL, pero ustedes pueden ponerle cadena, pueden ponerle cualquier nombre a la variable. String SQL, y yo voy a colocar aquí la consulta. Como mi método es listar, yo voy a mandar y voy a utilizar una consulta de tipo select para obtener toda la información de la tabla, en este caso, ¿verdad? De la tabla que yo tengo en SQL. Entonces acá, entre comillas, porque es de tipo string, yo voy a colocar aquí select asterisco. Recuerden, el asterisco me devuelve todos los campos from de la tabla, y aquí coloco el nombre de la tabla info alumno. ¿Qué me devuelve ese select? Ese select me devuelve toda la información de la tabla del alumno, y eso lo puedo probar aquí. Vean, yo aquí tengo una query en relación a la base de datos alumnos. Si yo coloco aquí select asterisco from info, ¿verdad? Info alumno,
¿qué me va a devolver esto? Vean, si yo selecciono esto, lo ejecuto, me devuelve toda la información de la tabla infoalumnos. El ID, nombre, apellido, correo, teléfono. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Este select o esta consulta es la que voy a enviar a la base de datos. Muy bien, entonces aquí creo mi consulta. Ahora utilizo la variable conexión. Conexión va a ser igual. Fíjense bien, aquí debo colocar el nombre de mi clase, porque mi clase conexión es la que tiene, ¿verdad? Es la que tiene el método con el string hacia la base de datos. Entonces voy a colocar conexión punto y después va el método de crear instancia. Ahí está. Muy bien. ¿Para qué sirve crear instancia? Me activa el constructor, manda las variables a las... O manda en este caso, carga los datos que yo tengo ahí y se los asigna a las variables privadas que creen en la clase conexión. Si ustedes quieren ahí, vamos a la clase conexión. Entonces, ese crear instancias, si ustedes recuerdan, es el que está abajo esto. ¿Qué hace esto? Pues genera la instancia, me activa el constructor, que es este. El constructor automáticamente obtiene estos valores: el nombre de la base de datos, el nombre del servidor, el nombre del usuario, la clave y el tipo de seguridad. Y entonces después, cuando ya haga esto, entonces yo ya llamo al método que se llama crear conexión. Entonces acá, después de crear instancia, coloco punto crear conexión. ¿Y qué me genera lo de crear conexión? Me genera el string. Y ahí pues ya busca el método de autenticación, si es por superadministrador o si es por la conexión a través de la validación de Windows o autenticación de Windows, ¿verdad? Eso es lo que va a hacer. Prácticamente esta pequeña línea de código nos devuelve, aquí, el string de conexión a SQL. Eso es lo que está haciendo en pocas palabras. Pero, ojo, primero genero una instancia de la clase conexión. Después activo el método crear instancia. Esto permite activar el constructor. Y por último, llamo al método crear conexión para que me genere el string directamente. Ahora, yo necesito preparar la base de datos para que reciba esta información. Entonces uso esto, SQL Command, ¿verdad? El SQL Command prepara la base de datos para que yo le envíe la consulta. ¿Y qué consulta tengo? Es la del select * from infoalumnos. Entonces, vamos a ponerle comando, ¿verdad? Va a ser igual a new SQL Command. Y entonces aquí le mando dos parámetros. El primero es la consulta, y mi consulta está en un string que se llama SQL. Si yo no quisiera declarar la variable, esta string SQL, aquí donde estoy escribiendo ahorita SQL, ahí coloco la consulta entre comillas. Pero mejor lo hago más ordenado y lo declaro en una variable. Ahora, coma, ¿qué va después? La variable que me activa la conexión, que es en este caso, que tiene el string de conexión. En este caso es la variable con, ¿verdad? Ojo entonces, hay dos parámetros. SQL es la variable que tiene la consulta, esta que está aquí. Y con es la variable que tiene el string de conexión, este que está aquí. Y entonces ahí, con el SQL command, yo preparo la base de datos para que reciba tanto la consulta, ¿verdad? Y que abra la conexión. Entonces ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, en este caso, pues voy a abrir la conexión. Entonces voy a colocar con.open. Ahí estoy abriendo mi conexión a la base de datos. Ahora, ¿qué necesito hacer? Bueno, yo ya abrí la conexión a la base de datos y le mandé la consulta. Y resulta que cuando yo le envío la consulta, ¿qué me va a devolver? Una tablita de este tipo. Esta tablita, ¿verdad? Esta tablita, al final de cuentas, pues yo necesito venir y capturarla y dejarla en memoria aquí a la hora de estar ejecutando C#. Entonces, ¿quién la va a tener? Pues la va a tener la variable lista, ¿sí? Lista va a ser igual a comando. Fíjense, comando es la variable del SQL command. ¿Y qué tiene SQL command? Tiene la consulta y el string de conexión. ¿Y qué consulta tiene? El select. Yo le mando el select a SQL y automáticamente, cuando yo coloque comando punto y utilizo un execute radar, ¿sí?
¿Para qué me sirve el execute raider? Ese lo aplico cuando utilizo las consultas tipo select. Lo que hace es que envía la consulta select y me va a leer lo que está en la tabla. ¿Y a quién se lo va a asignar? A la variable lista, ¿sí? La variable lista es un elemento de tipo SQL Data Raider. Entonces ahorita pues yo voy a venir y voy a traer toda la información de la base de datos. Bueno, ahora ¿qué necesito hacer? Para poderla asociar a C Sharp yo utilizo el elemento tabla, ¿sí? Entonces tabla, que es mi variable, tabla es un objeto de tipo data table. Ya sabemos que el data table es una tabla en memoria, ¿sí? Entonces, la variable tabla punto load. ¿Y qué le voy a cargar a la tabla? Lo que tiene la variable lista. ¿Y qué tiene la variable lista? Toda la información de la base de datos. Y ahora la voy a cargar. Esa información de la base de datos la voy a cargar directamente a memoria dentro del programa de C Sharp por medio de la variable tabla, perdón. Entonces acá me marca un error mi método porque no tengo ningún retorno. Entonces, ¿qué voy a retornar? Tabla, ¿sí? Y tabla, recuerden que esto lo que hace es que viene y captura toda la información de la base de datos y la tiene en memoria. Y esto lo voy a mandar al grid en el formulario. Ven. ¿Qué voy a controlar en el catch? Vamos a poner un elemento de tipo throw. Y qué es lo que va a hacer, es que me va a mandar todos los mensajes de error y me los va a cargar en la variable e. Así de sencillo. Puede ser e, puede ser x, puede ser cualquier variable ahí, de hecho, vean, no hay problema. Y pues al final debo generar otro elemento tipo finally. ¿Y este qué hace? Bueno, este pues me va a permitir colocar una condición. Si con punto state, ¿verdad? O sea, la conexión, ahorita estoy averiguando el estado de la conexión, es igual, y voy a colocar ahí a connection state.open, ¿verdad? ¿Sí? O sea que si mi conexión está abierto, ejecuté la consulta, entonces ¿qué le voy a pedir? Que a conexión.close. Le voy a decir en pocas palabras que me cierre la conexión después de ejecutar. Aquí con esto cerramos la conexión. Eso es lo que estamos haciendo en pocas palabras. Pueden ponerlo así en una sola línea o pueden ponerle llaves. Es decir, después del connection state.open abren y cierran llaves. Por ejemplo, esto. Vamos a finalizar aquí. Solo que aquí vamos a ponerlo en otra línea. Ahí está. Bien, es lo mismo. Lo puedo dejar en una sola línea o lo puedo colocar de esta manera. Cualquiera de las dos es válida. Muy bien. Y ahí pues media vez ejecuté mi select, me transfirió toda la información a la variable tabla y cierro la conexión al final. Y esto que está aquí ya es un método funcional. Con esto listo los elementos. Bueno, entonces ahora aquí pues me voy al form, ¿verdad? Al formulario. Y yo tengo que crear un método. Voy a irme al form, voy a crear un método para el evento load. Pero aquí voy a trabajar algo, pues vamos a crear un método tipo void. Vamos a crear aquí un método tipo void para llenar el data grid view. Eso es lo que voy a hacer. Bueno, entonces vamos a colocar aquí private void y lo vamos a llamar listar. Fíjense, estoy llamando de la misma manera, solo que con minúscula, al método que tengo en datos SQL. Entonces vamos a usar un try catch otra vez acá. Vamos a manejar una exception, ¿verdad? Vamos a ponerle una variable, vamos a ponerle x también. O podemos ponerle e, no hay problema. Aquí voy a controlar todos los mensajes de error. Fíjense que todos los mensajes de error que capture C Sharp a través del exception, los puedo mostrar aquí en la interfaz. Entonces me va a decir error de conexión, o me va a decir error en la línea tal de la sintaxis o de la consulta tal. Me va a mostrar el error cuando no se dé bien la conexión o cuando la consulta esté fallando o no esté correcta su sintaxis como tal. Entonces acá vamos a hacer una referencia a la clase, en este caso
datos SQL. ¿Sí? Voy a generar una instancia a esa clase. Entonces voy a colocar aquí datos SQL, ¿verdad? ds igual new datos SQL. O sea, generé una instancia para poder usar los métodos que estén ahí adentro. Entonces ahora voy a colocar dgb datos, ese es el nombre de mi data grid, punto, y utilizo el elemento data source. Y ese data source me permite cargar un conjunto de elementos que yo tenga en memoria. ¿Quién los tiene? Bueno, en este caso lo tiene el objeto tabla. Entonces voy a colocar aquí ds punto. Y resulta que ds es la variable que me permite conectarme a la clase datos SQL. Dentro de la clase datos SQL tengo el método listar. Y listar es un método que me genera o me retorna una tabla, un data table, ¿verdad? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Al grid llénelo, ¿verdad? En pocas palabras, con toda la información que tenga el método listar. Y el método listar que tiene toda la información de la tablita en SQL. Para contar el número de registros en el label, ¿se recuerdan? LBL filas.text va a ser igual, y voy a colocar aquí un mensaje total registros, dos puntos, espacio, concatenamos, y voy a concatenar lo siguiente. Solo que voy a usar un convert to string o punto to string podría ser, y voy a colocar esto dgb datos punto rows punto count, ¿sí? Esto me devuelve la cantidad de filas, y ahí está. Entonces ahora aquí voy a mostrar un mensaje error, un message box, ¿verdad? .show. Aquí lo que me va a mostrar es un mensaje que tenga la variable x.message. Y ese mensaje puede generarse desde la base de datos. Si me lo manda a través de del método datos SQL o del método listar, me lo manda directo hasta acá. Más x.stacktrace. Entonces esto me va a devolver cualquier mensaje de error generado desde la base de datos hasta lo que esté trabajándose aquí dentro de C#. Y ahí ya tengo mi método. ¿Dónde lo llamo? Aquí llamamos al método listar. O sea que cuando se cargue el formulario, automáticamente llama o genera una instancia al método listar que se encuentra en la clase de datos SQL. ¿Y qué hace el método listar? Manda la consulta a SQL y este obtiene la información. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a poner ahí listar. Y ahí está. Vamos a probar, vamos a hacer nuestra primera prueba. Le damos a iniciar. Y si todo está bien, debería cargarnos el grid con la información. Y ahí está. Vean, ya me cargó el grid. Si ustedes ven, automáticamente me cargó dos elementos. Me cargó el ID, nombre, apellido, correo, teléfono. Está funcionando bien mi consulta select. Ahora aquí hay un error, me marca total registros 3 porque me apareció o me mostró una fila en blanco. ¿Cómo resuelve ese error? Bueno, es bien sencillo. Aquí al count le resto 1. Esto de la resta del menos 1 es solo si a la hora de cargar el grid me genera una fila en blanco. En algún momento no les va a cargar eso, pero siempre verifican a la hora de hacer su prueba. Vean, ahora dice total registros 2, que es el número de filas realmente ocupadas. Y con eso ya cargamos nosotros nuestro grid. ¿Qué nos toca hacer ahora? Vamos a crear un método para poder hacer búsquedas, ya sea por nombre, apellido, y que me filtre dentro del grid. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ahorita vamos a crear un método nuevo, pero también vamos a crear un método que se llame formato, ¿sí? Vamos a crear aquí en la parte de abajo un método, ¿verdad? Para darle formato al data grid. Vamos a poner aquí private void formato. Ahí está. Para darle formato al data grid, coloco el nombre de gbdatos.columns. Ahí está. Y dentro de este pongo el índice 0. El índice 0 es para el ID en este caso. Punto visible.
La propiedad visible me permite mostrar el ID o no. Por ejemplo, yo el ID no quiero que se vea, entonces lo vamos a colocar false. Vean, si yo le coloco false, si yo lo llamo aquí al objeto, lo llamo aquí dentro del form load, ¿verdad? En el evento load, vamos a poner formato, vamos a llamar al método, vean, pues, anteriormente se veía el ID. Si yo vuelvo a cargar mi programa, si yo lo vuelvo a cargar, vean, ahora nombre, apellido, correo y teléfono. Ya no me aparece el ID, se ocultó. ¿Por qué? Porque yo le dije que la columna 0 no fuera visible. Si yo quiero aumentar el nombre de, o el ancho de mi columna, perdón, aquí le voy a decir que la columna 1.width, ese es el ancho de la columna, sea igual a 200, por ejemplo. Vean. Entonces le estoy diciendo que el ancho de la columna 2 sea de 200. Y puedo sacar una copia. Vamos a ver, necesito llegar al índice 4. 0, 1. El índice 2 es el del apellido, 3 es el del correo y 4 es el del teléfono. Le estoy diciendo que tengo un ancho de 200. Ejecutamos esto. Recuerden que ya llamé al método formato dentro del evento load y vean ahora, ahí está 200, ¿ven? Nombre, apellido, correo y teléfono. Ahí está, tiene un ancho de 200. Ustedes lo pueden dejar al ancho más o menos que ocupe el tamaño del elemento. En este caso lo vamos a dejar así por el momento. Pero ¿a qué voy con esto? Esto es una explicación para que ustedes sepan cómo crear un método para darle formato al grid. Cómo ocultar o mostrar las filas o como darle un ancho específico de acuerdo a un índice. Cada columna dentro del grid tiene una posición. 0 es para el ID, 1 para el nombre, 2 para el apellido, 3 para el correo y 4 para el número de teléfono. Y ahí está, ya le dimos formato. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, en este caso me voy aquí a la clase de datos SQL y voy a copiar el método public data table listar. Fíjense bien, voy a copiar este método, hasta aquí llega, verifiquemos bien de dónde empieza y dónde termina. ¿Para qué me va a servir esto? Esto me va a servir para crear otro método, ¿verdad? Para realizar búsquedas, ¿verdad? Ya sea por nombre o por apellido. Entonces acá no le voy a poner búsquedas dentro de los registros. No le voy a poner listar, sino que le voy a colocar buscar. Y ahí está. De hecho aplica todo. El try, el SQL Data Reader, por ejemplo, ese sí no lo vamos a utilizar, ¿verdad? Y voy a eliminar esto. Este no me va a servir acá. Vamos a quitarlo. Ahora, vamos a ver acá. Bien, este sí me va a servir. Vamos a ver. Bien, me va a servir esta lista, sí me va a servir. Vamos a regresarlo aquí, control Z, ahí está. Bien, este me va a servir porque al final voy a utilizar el mismo procedimiento de listar, solo que lo único que va a cambiar aquí es la consulta, es lo único que va a cambiar ahí. Entonces, por ejemplo, dejo el SQL Data Reader, dejo el Data Table, porque hacer un objeto de tipo Data Table, dejo el SQL Connection. Y aquí en el string, ahí es donde voy a cambiar el select. Voy a utilizar en este caso una consulta diferente. Select asterisco from info alumnos, pero voy a hacer un cambio. Ahora voy a usar una búsqueda. Voy a colocar un where donde nombre, porque voy a hacer una búsqueda por nombre. Y fíjense, voy a usar en la instrucción like. Y aquí voy a colocar entre apóstrofes. Debo tener cuidado con esto. Vamos a colocar el signo de porcentaje, ¿verdad? Más. Y ahí voy a colocar ahora después de ese signo más. Si quieren pueden colocar de una vez dos signos más. Dentro de ese signo más vamos a colocar apóstrofes. Dentro de los apóstrofes voy a colocar comillas y dentro de las comillas el signo más. ¿Para qué me sirve esto? Para agregar una variable. Entonces, aquí vamos a agregar una variable, le vamos a escribir la variable valor. Pero entonces quiere decir que mi método llamado buscar va a recibir
en este caso un parámetro, vamos a recibir un string valor, necesito enviarle un valor, ya sea un nombre o un apellido, fíjense. Pues, entonces acá, después de este signo más, ¿verdad? Debo tener cuidado con estos signos. Vuelvo a concatenar, ¿sí? Vean, pues, tengo yo el signo de porcentaje entre apóstrofes, el signo más, después va apóstrofes, comillas, otra vez el signo más, la variable, ahí es para que me reconozca la variable. Después de otro signo más, vuelvo a dejar espacio, coloco apóstrofes y coloco el signo de porcentaje. ¿Qué significa el signo de porcentaje? Que me permita hacer una búsqueda, ya sea antes o después, dentro de una palabra o un conjunto de palabras. Por eso me sirve ese signo de porcentaje dentro del SQL Server. Y aquí pues voy a colocar OR apellido, o sea que me haga una búsqueda por nombre o apellido y vuelvo a colocar el like, ¿sí? Y puedo copiar esto, todo esto que está aquí hasta el último apóstrofe del signo de porcentaje, lo puedo copiar y lo puedo pegar después de apellido. Entonces, quiere decir que si yo agrego una cadena que esté en función a un nombre o al nombre o al apellido, esta me lo va a recibir, punto y coma, y ahí está. El resto de elementos los dejo tal y como está. Abro mi conexión. Preparo la base de datos por medio del SQL Command para que reciba la consulta y que reciba en este caso el string de conexión. Abre la conexión, ¿verdad? La variable lista obtiene toda la información de la base de datos y se lo carga a la tabla, que es la tabla que va a estar cargada en memoria dentro ya del programa, y me retorna la tabla. El throw y la finalización de la conexión se maneja de la misma manera. Ahora, ¿qué debemos hacer? Me voy al formulario nuevo y aquí pues debo crear otro método, ¿verdad? En vez de private void listar, ahora voy a crear un método que sea el de buscar. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ahora, aquí pues de hecho podemos reutilizar el método. El método listar lo puedo reutilizar para trabajar el método, en este caso, para hacer la búsqueda de los registros. Veamos, entonces lo que hacemos aquí es que copiamos este método. El método listar lo copio. Aquí voy a colocar método para buscar registros. Y lo pego. Aquí me va a marcar un primer error porque me dice que está repetido listar. Pero vamos a colocar aquí. A colocarle aquí buscar, así sencillo, vean, buscar. Ya tengo el método tipo void, por cierto. El try catch me va a servir. Ahora, hago la referencia a la clase de datos SQL porque la clase de datos SQL tiene el método buscar, por supuesto. Dejo la misma referencia, datos SQL, ds igual new datos SQL. Y ahora lo único que voy a cambiar aquí es el datagrid de gbdatos.datasource va a ser igual a la variable que me genera la instancia a la clase de datos SQL, y aquí en vez de listar debo colocar punto buscar, vean. Pero buscar me pide un parámetro de tipo string. ¿Quién tiene el parámetro de tipo string? Pues es bien sencillo, el txt buscar, txtbuscar.text. Le mando este parámetro, ese parámetro de acá, ¿verdad? Ya sea el nombre o apellido, se lo mando al método buscar, y esa variable, valor, la va a asignar a la consulta. Entonces me va a buscar, ya sea en el campo nombre o apellidos, cualquier parecido. Total registro se queda de la misma manera, y lo del messagebox.show, el x.message, me va a mostrar cualquier tipo de error que yo tenga si hay problemas con mi conexión. Bueno, ahora, ¿dónde llamo el método buscar? Pues es bien sencillo. El método buscar lo vamos a llamar aquí dentro del botón. Entonces acá llamamos al método buscar. Y entonces voy a colocar this.buscar, ¿verdad? Y ya está. Esto pues hace que se ejecute el método tipo void llamado buscar. Este envía el parámetro dentro del cuadro de texto al método buscar que está en la clase de datos SQL, y pues me va a devolver el resultado. Vamos a hacer la prueba. Vamos a ver acá, me voy a ir acá y voy a copiar esto. Vean, pues voy a copiar la consulta,
¿sí? Voy a copiar la consulta y me voy a ir a SQL, ¿verdad? Veamos cómo funciona la consulta en pocas palabras. Aquí pues me puede marcar un error. Select asterisco. Le estoy diciendo que me muestre todos los campos de la tabla infoalumno donde nombre, donde like. Aquí en vez de valor, vamos a borrar esto acá. Aquí las comillas están de más. Aquí pues puedo hacer una búsqueda por nombre o apellido. Pues imagínense que busco Pedro o apellido. Aquí en apellido lo mismo. Debo borrar este valor. Y voy a colocar también Pedro, ¿verdad? Ahí está. Voy a borrar estas comillas de acá porque eso es un error. Ahora, vean, si ejecuto esto, lo que va a pasar es que me va a buscar Pedro, ya sea en el campo nombre o apellido. Si está bien escrita mi consulta, no me va a marcar ningún error. Y ahí está, vean, me filtró solo el campo o el registro Pedro. Pero imagínense que yo no me sepa, vamos a mostrar todos los elementos. Hay dos en este caso, ¿verdad? Pedro Toc y María Toc casualmente. Entonces, yo no me sé bien el nombre completo y yo sé que empieza por MA, ¿verdad? De María. Entonces voy a colocar MA aquí como aparte de las variables. ¿Y qué va a pasar? Me va a buscar antes o después de dentro de los campos el MA. Vean, y me buscó María casualmente, ¿sí? Y lo mismo, si busco una T, miren qué va a pasar. Me va a buscar antes o después la T, ya sea dentro del campo nombre o apellido. Y me muestra esto. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces acá, de esta manera funciona el select a través del like. El like hace una búsqueda, ya sea por nombre o apellido. Entonces cuando yo le mando por medio de C#, lo que tiene el cuadro de texto, ¿verdad? Esto que está aquí, esto que tiene el cuadro de texto txt buscar, se lo manda al método buscar. ¿Y dónde está ese método buscar? Está en la clase datos SQL. Y si ustedes se recuerdan, datos SQL es un método de tipo data table. Me va a generar una tabla con toda la información. Pero necesito un parámetro. Este valor, en pocas palabras, esta variable valor recibe el nombre o el apellido que yo le mande. Se lo manda aquí a la consulta y por medio del data grid me va a devolver el resultado. Vamos a probar para ver si nos funciona. Si hay algún error en mi sintaxis, me va a devolver el error por medio de los mensajes. Entonces voy a hacer la búsqueda. Pues tengo a Pedro y tengo a María. Vamos a buscar a María. María, le damos clic en buscar y ahí está. Me filtró a María. Vean. Tiene el mismo efecto que en SQL. Pedro, le doy buscar y listo. Si coloco Toc, creo que era el apellido, así es, ahí está. Y entonces ya tenemos en este caso, vean también en la parte del total registros cambia, registros 1. Si se dan cuenta me funciona muy bien, me hace búsquedas ya sea por apellido o por nombre, ¿verdad? O también me va a buscar por parte del nombre del apellido, vean. P, o por ejemplo si escribo María, por ejemplo Ría, que contenga Aría, vean, María, ahí está. Funciona correctamente. Ahora, ¿qué pasaría si hay un error, por ejemplo, en mi select? Vamos a hacer que falle esto. Por ejemplo, le voy a quitar este signo más. Con quitarle este signo más, automáticamente me tendría que marcar un error. Vean, error aquí. Le doy que no lo quiero ejecutar. Muy bien. Entonces, le vamos a tener que agregar el más. Bueno. ¿Qué otro posible error podría estar pasando aquí? Imagínense que este signo más era más que todo error de sintaxis para C#. Pero voy a quitar este OR. Este OR lo vamos a quitar de aquí y vamos a ejecutarlo. Entonces ahí me ejecuta todo, pero miren a la hora de hacer la búsqueda, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver qué va a pasar acá. Le damos a buscar y vean, me marca el error. ¿Dónde se controlan estos errores? En lo del catch, en la parte de message.show, en la variable x, esta captura, o donde está el stack trace, perdón, ese me captura los mensajes de los errores de la base de datos y me las manda a través del catch. Y aquí está, me dice que hay un error en la sintaxis
o en este caso me está diciendo que hay un error específicamente en la clase datos SQL, en el método buscar hay un error con ese string. Y ese error está en función a lo que es prácticamente la sintaxis, ¿verdad? Y con esto, si yo ya le agrego la palabra or, ya lo hago ejecutar otra vez, me funciona correctamente, ahí está. Entonces con esto, pues terminamos la parte de la creación de los métodos, tanto de listar como buscar, la parte del diseño de nuestro formulario. Y ya para el próximo video pues vamos a empezar a programar lo de ingresar, editar y eliminar. Vamos a ir creando estos para ir finalizando con este pequeño proyectito de C# y SQL Server. Gracias por su atención, pasen feliz tarde.